Esto es Tertulia Reformada, la combinación perfecta de amigos, teología y temas de actualidad. Esto es Tertulia Reformada. Comenzamos. Ese fue un impactante intro, muy profundo, ¿verdad? Muy bonito. Bueno, vamos a comenzar con otro programa más, otro podcast de la Tertulia Reformada. Y hoy vamos a hablar más que nada de 3 temas interesantes. Seguimos sobre la escritura, que el primero va a ser la claridad, segundo la necesidad y el tercero la suficiencia. Entonces, ya conoces, somos un grupo de amigos, ¿verdad? Que estamos aquí reunidos siempre para hablar sobre temas relevantes, sobre teología, más que nada enfocar la teología reformada. Y vamos a empezar con el de la claridad. ¿Quién quiere tomar el primer lugar? ¿Ves tú, Anaías? ¿Le entras? Adelante, Anaías. Adelante, Anaías. Comienza con la claridad. Bueno, yo quisiera hacer un comentario principalmente de lo que dice Wayne Grudem. ¿Sí se dice Wayne Grudem, verdad? Sí. Okay. Wayne Grudem dice que la claridad de la Biblia quiere decir que las escrituras están escritas de tal manera que sus enseñanzas las puede entender todo el que lee buscando la ayuda de Dios y estando dispuesto a seguirla. Bueno, cuando nosotros hablamos de claridad de las escrituras, entendemos que la Biblia es un libro inspirado por Dios, como hemos hablado ya en podcasts anteriores, inspirado por Dios para el hombre, pero que el mensaje que está ahí en las escrituras es claro en el sentido de que es entendible. Y pues podemos ver que no es lógico pensar que un Dios que se quiere dar a conocer al hombre escriba cosas pues que no entiende, ¿verdad? O que son que tiende a hacer confusión. Entonces, cuando hablamos de claridad estamos diciendo que la Biblia es clara en ese sentido, que son entendibles para todo aquel que se acerca a Dios. Cuando uno estudia los principios de interpretación, por ejemplo la hermenéutica, pero cuando uno aplica estos principios y empieza a explicar el texto bíblico, uno hace exégesis. Vamos a hablar un poquito también acerca de estos temas, de lo que es la hermenéutica y la exégesis, así que eso es mi introducción. Muy bien. Antes de yo dar una opinión, quisiera pedir una disculpa porque estoy escuchando los podcasts pasados y me di cuenta de que estaba hablando excesivamente rápido. Según yo, estaba tratando de moderar la velocidad con la que estaba hablando, pero pues ya lo escuché y no somos culpables. Así es, nadie me corrigió aquí. A partir de este momento, cuando lo vuelvas a repetir, no te preocupes, estamos a poner una base de rap para que por lo menos tenga un porqué la velocidad de tu voz. Así es. Entonces, si de pura casualidad alguna de las cosas que yo mencioné en los programas pasados, que, bueno, van a escuchar mi voz porque es la que está bien rápida. Pónganlo ahí, lo corregimos, lo aclaramos y decimos más o menos de qué se trata. Según yo, sí se entiende, pero era mucha información muy rápido, entonces era muy complicado procesar toda la información. Entonces ya, con eso dicho, vamos a continuar la claridad de las escrituras. Te perdonamos, hermano. Amén. Yo aquí, una teología sistemática por un hermano, no sé si es asiático, sé que es reformado, se llama Vincent Chung. Y sí tiene los ojitos así como que rasgados, pero lo que encontré sobre él nos dice esto. Hay 2 extremos con respecto a la claridad de las escrituras. 2. O sea, el primero, para empezar, debemos evitar estos 2 extremos. El primero es que el significado de las escrituras es totalmente oscuro a la persona común. Es decir, que solamente una élite y un grupo de individuos escogidos pueden interpretarla. Otro es la opinión que alega que la escritura es tan clara que no hay parte alguna de ella que sea difícil de ser entendida, y que ningún entrenamiento en hermenéutica es necesario para manejar el texto. Por extensión, la interpretación de un teólogo maduro no es más confiable que la opinión de una persona sin preparación. O sea, es el resultado de ese problema. La primera posición, aísla el uso de la escritura del pueblo en general, impide que cualquiera pueda impugnar el entendimiento bíblico de profesionales establecidos, aun cuando ellos estén equivocados. La segunda también es peligrosa. La Biblia no es tan fácil de comprender. No todas las personas pueden interpretarla con igual competencia. Incluso el apóstol Pedro, cuando se refiere a los escritos de Pablo, dice, entre las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. Así lo vimos la semana pasada. Claro. Él advierte que los indoctos e inconstantes tuercen el significado de las palabras de Pablo, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición, en 2 de Pedro 3:16. Entonces básicamente es esto. La escritura es clara, pero no es
tan clara que no haya que hacer ningún esfuerzo por interpretarla, y tampoco es tan oscura que solamente alguien que esté suficientemente preparado podría interpretarla. Entonces, que yo basara mi interpretación en lo que alguien que se preparó años en un seminario, en un instituto, haya interpretado. No, yo tengo el Espíritu Santo y puedo acercarme a la palabra de Dios e interpretar la palabra de Dios usando las reglas hermenéuticas de las que habló Anaíes, la exégesis que ya vamos a tocar un poco más adelante. Pero es un error común que se tiene. Se supone que nada más lo tienen las iglesias que tienen un sistema de obispos, la iglesia católica, la iglesia anglicana, que es decir, el pastor, el encargado, el líder, interpreta para el pueblo, para la congregación. Entonces ellos dan la interpretación, yo la tengo que entender así como ellos me la dijeron. Pero pues también realmente lo vemos en muchas iglesias evangélicas, de denominaciones se supone que ortodoxas, donde el pastor nos dice que, les dice, realmente no me han dicho, les dice, sabes que si tú interpretas, tú vas a tomar lo que a ti te parezca o lo que a ti te convenga, por eso tienes que escuchar mi interpretación porque es la correcta. Entonces pues eso es algo equivocado y vamos a estar viendo por qué. Se levanta un papel de infalibilidad, así es. Ok, va Israel. Yo solo quería hacer un comentario acerca de lo que está diciendo Asa. Wayne Grudem dice que la Biblia o la doctrina de la claridad de las escrituras se refiere a que es fácil de entender la Biblia, pero no que todos la entienden igualmente bien. Entonces, para aclarar un poquito eso también. Y bueno, pegado con lo tuyo, creo que era muy parecido, pero lo quería comentar con respecto a lo de Asa, de que no los dos extremos, ni de que la Biblia es suficientemente clara como para no necesitar un estudio, o que la Biblia es suficientemente oscura como para que nadie la pueda interpretar, o solamente ciertas personas la pueden interpretar. También hay que mencionar que, no estamos hablando de toda la escritura, hay niveles, obviamente no estamos en ningún extremo, pero hay partes de la escritura donde son más claras que otras partes. Claro. Entonces hay que entender que no toda la escritura va a ser igual de clara que las demás. Un ejemplo de esto puede ser, ¿quién puede explicar fácilmente cómo fue el descenso de Cristo a los infiernos? Del que habla Pedro. No es tan claro de explicar. De hecho, la gente que lo explica y que lo explica muy bien, tiene que tomar un chorro de pasajes, la literatura judía, la concepción de ellos que tenían del infierno, etcétera, etcétera. Pues sí, es un pasaje bastante oscuro, que no tiene suficiente luz y no arroja suficiente luz para interpretarlo claramente. Por oscuro nos referimos no a que sea maligno, tenebroso, nada que ver, no es fácil sino de que entender. no hay tanta revelación, no hay tanta claridad con respecto al tema. De hecho, un comentario acerca de eso, Lutero decía que hay pasajes de la Biblia que, aunque vemos nosotros oscuros, la misma Biblia, otros pasajes de la Biblia lo interpreta precisamente. Sí, es una regla hermenéutica. Entonces, eso es de acuerdo a la hermenéutica de lo que vamos a hablar más adelante. De hecho, pero obviamente hay pasajes claros que te llevan a interpretar los pasajes oscuros, que es una regla de hermenéutica, y es demasiado sano. Obviamente los pasajes donde hablan con claridad, utilizarlos como base para después interpretarlos en los que son más ambiguos, más oscuros. Sin embargo, no podemos generalizarlo, por así decirlo. Lo comento porque en una conferencia de expositores, un pastor de República Dominicana, ¿sí puedo decir nombres? Sugel Michelén. Sugel Michelén. ¿Sí es Michelin o Michelin? Michelén. Bueno, como Michelin, pero con comenta que todos los pasajes oscuros, se pueden interpretar con pasajes más claros. Y aunque en la mayoría de los casos es correcto eso, en el ejemplo que puso Asael sobre el descenso de Cristo a los infiernos, pues no podríamos decir que hay pasajes claros los cuales te lo expliquen totalmente. No podemos ser como que dogmáticos, mira, con nuestra interpretación de este pasaje claro, esta interpretación del pasaje oscuro tiene que ser así, porque tengo entendido que hay más de 50 y tantas explicaciones sobre ese pasaje. Entonces hay que entender las limitantes, de la claridad de las escrituras. Sí, al final de cuentas nos remitimos a Deuteronomio 29:29, las cosas ocultas. Adelante, Chino, dilo, es que es lo que iba a decir. Dilo, Chino. A ver, Chino, por favor. Chino, cítanos Deuteronomio 29:29, por favor. Pero bueno, el punto es que, como dicen, al final no podemos hacer un dogma de este pensamiento en cuanto a que a fuerza un texto que da más luz, un texto u otro versículo pueda dar luz a uno más oscuro. En realidad, por ejemplo, Grudem lo que toca en este punto es acerca de que hay doctrinas fundamentales que todos tenemos total claridad y que podemos comprenderlas, y solo en las que son más secundarias o terciarias, que son en las que no tenemos una total claridad, que podemos apelar o podemos dar permiso a que haya diferentes tipos de interpretaciones
Y es entonces que podemos nosotros tomar, ¿sabes qué? Ok, hay estas diferentes posturas acerca de tal tema, entonces podemos adaptarnos a una o podemos estudiarlas todas o podemos no necesariamente adoptar una, sino estar consciente de todas las posibilidades que hay, no dando por sentado ninguna porque en realidad tal pasaje no es completamente claro como para poder determinarlo así y hacerlo una doctrina fundamental. Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Al final de cuentas nos remitimos a este versículo. No, y tenemos responsabilidad sobre lo que es claro. Lo que no es tan claro, digamos, o sea, lo tenemos conforme lo vamos entendiendo, pero lo principal pues es enfocarnos en lo que ya entendemos y trabajar sobre ello. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de temas que son totalmente claros en la escritura? Pues por ejemplo con respecto a salvación, con respecto al evangelio en general, santificación, temas de santificación, temas de algunas cuestiones de, bueno, por ejemplo en cuestión de eclesiología, eso no lo podemos definir completamente porque la Biblia no es completamente exacta. Sí te da ciertos parámetros de cosas que tienen que ver, por ejemplo en cuestión de la iglesia, pero no te da una totalidad de que así debe ser completamente la reunión estrictamente. Una liturgia súper estricta. Hay ciertos temas como como escatología, temas escatológicos que no son, digamos, hay claridad en muchos aspectos, hay cosas que podemos tomar que son muy claras en cuestión de ciertos consejos, pero no podemos definir que así va a ser completamente la segunda venida, así va a ser, y no hay nadie, y las otras posturas están erróneas, no podemos determinarlo tan tajantemente porque no hay una claridad suficiente para que nos dé esa digamos, pauta. O sea, sí, en escatología normalmente estamos de acuerdo en estar en desacuerdo. Ojo, y es bien importante que como quiera todos tengan su postura. Es sano. Sí, o sea, sin embargo, cabe mencionar que no estamos hablando de una pluralidad de doctrinas, un relativismo, algo por el estilo. Claro. Sabemos que solamente hay una verdad, correcta. Pero tal vez, de lo que estamos tal vez hablando ninguno la tenemos es de la correcta. Exactamente. Estamos hablando de las limitaciones del hombre para entender totalmente la revelación de Dios. Cabe aclarar que la Biblia no es confusa en estos sentidos, en el punto, como decían hace rato, que no la podamos entender, o sea, incluso los hijos de Dios, porque sabemos que obviamente la Biblia habla claramente acerca de que los que no son nacidos del Espíritu no la pueden comprender, pero hablamos de los hijos de Dios específicamente. A través de esta no podemos decir que la Biblia es confusa también para nosotros, no podemos decir que Dios la quiso hacer confusa para que no la entendamos. A final de cuentas nos volvemos a remitir a Deuteronomio 29:29, en que lo que Dios nos permite ser claro es para que podamos ser responsables sobre eso, y en lo que no, o vaya que estemos trabajando en entender un poco, pero no nos enfoquemos o clavemos tanto en que sea, digamos, una obsesión de nosotros querer entender ese tipo de temas que Dios no ha permitido que se nos revelen totalmente. Muy bien. Okay, nada más, así para concluir esta parte, ¿sí van a hacer algo más sobre esto? Vamos a hablar, creo que tendremos otra oportunidad de tocar los temas de hermenéutica y exégesis a profundidad, pero básicamente son un conjunto de reglas para poder interpretar correctamente las escrituras, ¿verdad? En base a ciertos parámetros, es decir, el que mencionaba no ahorita, que era los pasajes oscuros deben ser interpretados a la luz de pasajes más claros, ¿verdad? O la Biblia se interpreta a sí misma. Yo no tengo que buscar una fuente externa a la Biblia para que me interprete la Biblia, sino la Biblia da su propia explicación de lo que se está refiriendo, ¿verdad? ¿A qué se refiere la Biblia? Entonces tendremos oportunidad de ahondar en este tema de la hermenéutica y la exégesis, que básicamente es teoría y práctica, en otra oportunidad. Pero nada más, no quiero que quede así como que la duda de entonces es confiable o no es confiable, entonces sí podemos interpretarla o no podemos interpretarla. Lo que estamos tratando de decir aquí con todo lo que dijimos es que hay cosas que en la Biblia que no son demasiado claras y que no podemos entender completamente, pero que no tenemos por qué gastar nuestros esfuerzos y nuestra vida en tratar de entender eso que no es tan claro. Digo, sí es importante estudiarlo, porque también existe el extremo de las personas que dicen, no, bueno, esto del Apocalipsis ni lo leas, o sea, tú concéntrate acá en Primera de Juan, que es muy práctico, o algo así, Juan, el Evangelio, etcétera. Sí. Pues no necesariamente, ¿verdad? El libro de Apocalipsis está en la Biblia, es palabra de Dios por una razón, porque es para la iglesia. Sí, entonces tiene tus aplicaciones, nos habla acerca de la grandeza del Cordero, del Padre, el juicio de Dios, el inminente juicio de Dios, la segunda venida, que son temas centrales, cardinales del Evangelio. Sí. El Cristo viene, es un tema central del cristianismo, ¿verdad? Se fue y vendrá otra vez.
El punto es que no estamos diciendo que tenga errores, que esté complicado, que mejor ni lo intentes. No, hay que esforzarnos en esto. Nada más el punto que queremos mostrar aquí con la claridad de las escrituras es que nosotros tenemos la posibilidad de interpretar la palabra de Dios si tenemos al Espíritu Santo. Y la Biblia, va a haber pasajes de la Biblia que no van a ser tan claros. Y va a haber que esforzarse. No es nada más de, pues lo leo y ya lo entendí. No, de hecho creo que es una revelación continua aparte, porque no es como que cualquier cosa, cualquier versículo que lea en la Biblia lo voy a entender a su perfección porque es claro. O sea, no podemos determinar tampoco que absolutamente todo lo vamos a comprender en un instante. A lo mejor, por ejemplo, porque no hemos tenido quizá la oportunidad de experimentar tal situación, por así decirlo. No nos basamos en experiencia, obviamente, pero estamos hablando de que hay partes de la Biblia que no las vamos a comprender, o que tal vez los vamos a leer un poco superficialmente, y eso viene a caer obviamente en la deficiencia de nosotros como seres humanos, aunque tenemos al Espíritu Santo, que no podemos decir que todo lo que vamos a leer lo entendemos con claridad. Tenemos que tener un esfuerzo continuo de estudio, de estar escudriñando de qué es lo que Dios nos está revelando día con día, y es por eso que desde el Antiguo Testamento se tomaba como un alimento el ejemplo del maná, acerca de cómo era todos los días por las mañanas y cada quien recogía su porción diaria. Y el punto es que Dios nos está enseñando continuamente a través de eso, de la escritura, que es clara para nuestras vidas, siendo ayudados por la revelación que nos da el Espíritu Santo a través de estudiarlo. Ok. Un ejemplo de lo que estaba diciendo Israel al principio, y yo también mencioné antes, es: no es tan claro, necesitamos esforzarnos, porque un error común, un versículo bien conocido es Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo leemos y decimos, bien claro, todo lo puedo en Cristo que fortalece. ¿Qué es todo? Todo es un absoluto. Es decir, todo. Si yo ahorita me aviento del segundo piso de mi casa, amén, y caigo y me atropella 3 carros seguidos, yo me puedo parar, porque en Cristo lo puedo todo. Bueno, es un error bien grave. Obviamente lo tomamos para otras cosas, como que, no, yo puedo comprarme esta casa porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este examen lo voy a poder lograr porque todo lo puedo. Yo puedo conquistar esta sierva porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Sin embargo, cuando vamos a entender el contexto, las reglas que tenemos para interpretarlo, nos muestran que Pablo está hablando acerca de poder vivir en riqueza y en pobreza. Él está diciendo, yo sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué es todo? Todo, vivir tanto en pobreza como en riqueza, básicamente. Ya después pues hay otras particularidades de ese pasaje, pero el punto de todo lo que estoy diciendo aquí es que necesitamos esforzarnos. No es correcto tomarle autoridades en cuanto a esto infalibles. Es decir, sabes que mi pastor me dijo que era esto, por lo tanto es esto. Bueno, es una falacia de autoridad. Sí. Entonces pues, tenemos que esforzarnos por aprenderlo nosotros, por entender el texto nosotros, ser nuestros sacerdotes, el sacerdocio de cada creyente, y pues ahondar en las escrituras de esta manera. Creo que uno de los puntos que toca, por ejemplo, Grudem, es acerca de cómo la Biblia expone acerca de ella misma, que es clara. Digamos, podemos enfocarlo en diversos versículos. Por ejemplo, en Deuteronomio 6 al 7, que habla sobre, dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estás en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Podemos entender en esto que ¿cómo podríamos decir que la Biblia puede ser confusa o no ser clara si la Biblia misma te insta a inculcársela a tus hijos, a niños, a quienes tú puedes considerar que a lo mejor tienen una capacidad menor para comprender ciertas cosas, cuando digamos la Biblia pues nos está instando a poderla hacer? Entonces en este tipo de ejemplos es que podemos ver que la Biblia se está reforzando constantemente a ella, diciendo que es clara y que la estudies, que la estés memorizando, que la tengas en tu mente, en tu corazón, que se la expongas a tus hijos, quienes no son tan a lo mejor tan capaces de comprender. También aquellas personas que no tienen tanta sabiduría. La Biblia misma te dice que aquí es Dios, a través de esta Dios te va a permitir pasar a lo mejor de un estado de necedad en que no comprendes cosas o en que eres débil en conocimiento, a poder pasar a un estado de sabiduría en el que no es meramente conocimiento, sino una capacidad de poder llevar tu vida conforme a lo que la Biblia te está instruyendo que lleves. Fíjate que es algo bien interesante. Dice Salmo 119,
versículo 130. La exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Entonces aquí vemos algo de lo que expuso Asa. También podemos recordar lo que es Salmo 1. Sí, y en esa ley medita de día y de noche. ¿Por qué medita? Porque le entiende. Así está la es. claridad, ¿verdad? Entonces lo que la Biblia afirma de sí mismo. De hecho, R.C. Sproul decía que el evangelio, bueno, hablando acerca de eso, el evangelio es tan sencillo de entender que hasta un niño lo puede comprender. Si nosotros vemos, por ejemplo, las palabras de Jesús cuando él afirmaba, cuando él hacía preguntas como ¿no oísteis que fue dicho? ¿Acaso no habéis leído? Y cuestiones como esta, da a entender que la Biblia es clara, que las escrituras son claras. Ahí nada más, o sea, cualquier persona se puede acercar al texto bíblico y encontrar conocimiento en él, el conocimiento necesario para la salvación. Ajá. Sin embargo, podemos ver, por ejemplo, en el caso de Felipe y el etíope. El etíope estaba leyendo un rollo de Isaías y se le acerca a Felipe y le dice, ¿qué estás leyendo? Pues aquí algo. Bueno, ¿y entiendes lo que lees? Y el el etíope le dice, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Exactamente. Entonces, a veces necesitamos la guía de una persona espiritual que esté interpretando las escrituras, más que todo en el contexto del hombre natural, ¿verdad? Del hombre que no comprende las cosas que son espirituales. Es la diferencia que hace la Biblia entre las personas, ¿verdad? El hombre natural comprende las cosas naturales, el hombre espiritual comprende las espirituales. Exactamente. Lo que me encanta es que siempre cuando Anaías habla, siempre está la contraparte. Pero los tipos se complementan y se aman mucho. Ahora sabe, hermano. Bueno, entonces, ¿alguien que quiera aportar algo más? ¿No? Bueno, en cuestión de la claridad, ¿vamos a cambiar de tema? Bueno, si es de la claridad, lo que hablábamos al principio acerca de estos dos extremos, de tanto que no meramente un erudito lo tiene que interpretar, así como no cualquier persona lo podría hacer. La Biblia, para esto, por ejemplo, pone el ministerio de aquellos que son maestros. También va a haber personas que tienen una mayor claridad y comprensión acerca de los diferentes temas de las escrituras. Y así va a haber personas también débiles que a lo mejor no comprenden en su totalidad. A lo mejor aunque ellos estudien, ¿por qué? Muchos a veces nos preguntaremos ¿por qué no entendemos? Dios a lo mejor no lo permite por algo, no sabemos por qué. Porque al final la misma Biblia es clara cuando dice Pablo que es Dios el que da el crecimiento. Entonces, nosotros en nuestra iglesia hemos estudiado el tema de santidad acerca de cómo llevamos una sinergia en cuestión de nuestro esfuerzo por estar estudiando constantemente y Dios revelándonos a través de este esfuerzo nuestro. Y vaya, entonces este tipo de ministerios como lo es el de maestro es útil para aquellas personas que tienen un mayor conocimiento o comprensión acerca de las escrituras para poder instruir a aquellas personas que son débiles, que somos débiles. Muy bien. Amén. Correcto. ¿Es todo? ¿Alguien quiere aportar algo más? ¿Comentarios? ¿Nada? ¿Contrapartes como...? No, solamente... Ahora que lo dices. Solamente quería comentar, o sea, hacer alusión a una historia bíblica. Pablo lo relata en Gálatas 1, Gálatas 2. Que él reprende a Pedro por ciertas cuestiones que Pedro no entendía todavía. Entonces, si vemos nosotros ahí que en la misma Biblia hay hombres de Dios que no comprendían, como dijo hace al principio, cuando Pedro dice que algunas cuestiones que Pablo escribió son difíciles de entender. Entonces, nomás para decir eso, ¿verdad? Bueno, también cabe mencionar, o sea, entiendo que hay partes en las que no entendemos, hay partes en las que todos somos ignorantes, pero por lo menos en la ciudad donde vivimos, que es Monterrey, la mayoría de los cristianos que tienen problemas con el hecho de que no entienden la escritura, aún en las cosas más básicas, lamentablemente es porque, o sea, no entienden la Biblia porque no leen la Biblia. Entonces, aunque ustedes ahorita estén escuchando este podcast, aunque se vayan a ver a grandes predicadores en YouTube o que leas libros fuera de la Biblia que sean muy buenos, tienes que entender que lo más fundamental, lo básico para que tú puedas entender bien la Biblia es leer la Biblia. Es que dicen que la mucha letra mata, ¿verdad? Sí. Ahora, también hay otras cuestiones como no vamos a ir a la Biblia con una actitud de orgullo. Exactamente, tenemos que ir a la Biblia con una actitud de humildad, si no, pues de plano no vamos a comprender. Dios resiste al soberbio. Como tú. No, bueno, ya cambiamos de tema para seguir. Muy bien, ¿alguien más? ¿Es todo? Así es. Bueno, vamos al siguiente, que es la necesidad de las escrituras, ¿verdad? Esto es un tema muy, muy importante. Ok, ¿cómo ves, no, si empiezas? La necesidad de las escrituras. Bueno, ok. Bueno, no, Israel. ok, yo. Ok. Bueno,
En estos temas que estamos tocando, cabe resaltar que estamos basándonos en la teología sistemática de Wayne Grudem, que digamos en base a esta estamos tomando los diferentes temas. Solamente para aclarar, por favor. O sea, sabemos que Wayne Grudem no es un teólogo reformado, sin embargo, en estas cuestiones de la mayoría de las cuestiones de la palabra de Dios está de acuerdo con los teólogos reformados. Entonces, para que no haya algún problema, es un bautista particular, básicamente. Y tomamos la teología sistemática de Wayne Grudem porque la mayoría de las teologías reformadas son más antiguas. Y no había tanta complicación con el tema de la escritura. No porque no son más complicadas, son más complicadas de explicar. No abordan muchos temas que hoy en día se necesitan abordar porque no se habían generado esos problemas. Lo que yo digo, o sea, por ejemplo, estaba leyendo a Bavinck. Y la neta, para explicar a Bavinck aquí en este programa, la neta, yo tendría que tener un chorro más de nivel. Entonces, yo lo entiendo, pero para explicarlo así, en términos simples, pues es más complicado. Grudem es muy claro en su explicación. Sí. Por eso... otra cosa, no todo lo que dice Grudem en ciertos temas estamos de acuerdo. Entonces, de hecho muy pocos. Muy pocos, exactamente. Muy pocos. Para el tema de la escritura, la mayoría estamos de acuerdo. Es muy bueno, la verdad es muy bueno. De hecho, y a lo que yo me estaba refiriendo es en cuestión de cómo estamos limitando los títulos de los puntos que estamos tocando. Entonces, en cuestión de la necesidad, Grudem toca en este caso, o debemos de entender todos que hay dos, lo clasificamos en dos revelaciones de Dios, que es la revelación general, que es la que se manifiesta a través de la naturaleza, como lo dice Romanos, y la revelación particular, que es a través de las Escrituras. Podemos entender que todos o nadie queda excusado ante Dios porque lo hemos conocido a través de la naturaleza, y Dios provee esta revelación particular o especial a través de la Escritura para poderlo conocer realmente, y debemos entender que solo es a través de esta revelación especial que nosotros podemos conocer cuáles son los medios que Dios ha dispuesto para poder obtener la salvación, por así decirlo, o que Él nos otorgue la salvación a través de conocerle. Podemos abarcar algo que dice sobre la Biblia es necesaria para conocer el Evangelio. Exactamente. Exactamente. Eso es lo que íbamos a hablar. De hecho, o sea, lo que nosotros tratamos de decir básicamente es que la Biblia es necesaria para el conocimiento del Evangelio, para mantener la vida espiritual y para el conocimiento de la voluntad de Dios. Pero en cuanto a la existencia de Dios, la Biblia, podemos decir, obviamente la Biblia habla acerca de eso, pero no es necesaria para saber que Dios existe. Estoy bien en ella. No te voy a corregir esta vez. Nada te creas. No, pero aquí lo que yo quiero hacer notar es que la palabra es necesaria para justificar todo pensamiento y acción. Si la escritura no fuera inerrante, entonces no podríamos afirmar nada nunca. ¿Por qué? Porque todo sería relativo. Cada quien tendría su interpretación del mundo a su manera y sería igual de correcta. En cambio no. La Biblia es inerrante, por lo tanto yo puedo hacer una afirmación acerca del mundo y encontrar verdad en el sustento bíblico. Exactamente. Entonces para eso es necesaria la Biblia, y en última instancia, pero no menos importante, de hecho más importante, es que la Biblia es necesaria para la salvación, porque en ella nos revela la historia de Cristo, el Evangelio. Sí. Entonces tenemos la revelación general, pero la revelación particular es necesaria para poder comprender el Evangelio. Se parece que esa es la principal diferencia entre la especial y la general. O sea, muy bien. El acceso que tenemos a la información necesaria de la salvación. Recordemos que la conclusión de Pablo es: y el oír por la palabra de Dios. Muy bien. ¿No quieres decir algo en contra de eso? ¿Quieres decir algo acerca en contra de ese texto bíblico? Lo bueno es que aquí todos se aman, eso es lo bueno. Bueno, y el punto es... Bueno, dale. Dale. No, dale tú. La Biblia es necesaria para la información precisa y autorizada sobre las cosas de Dios. O sea, realmente podemos tener nuestra propia... La gente puede tener su propia idea de Dios, claro, pero no significa que sea correcta a menos de que sea el Dios de las Escrituras. Es decir, estas personas que me dicen, solamente Dios no puede ser, Dios no me puede odiar, Dios no puede mandarme al infierno porque Dios es amor. Dios es no el tiene Dios, ira. Es el Dios amoroso, el Dios que ama a todos y que nos quiere abrazar a todos. Pues no, realmente un Dios hippie, ¿verdad? La Biblia nos habla de un Dios que castiga el pecado, que castiga la maldad, y que la incredulidad, que es un pecado, va a ser castigada durante toda la eternidad. Claro.
también nos muestra un Dios que es amoroso y que aunque es amoroso y justo, es completamente santo y es misericordioso y es veraz en todo su ser. Entonces entendemos a este Dios solamente a través de las escrituras, a través del conocimiento natural, de la revelación natural. No es posible conocer todos estos aspectos de Dios. Y por ejemplo, a mí me gusta mucho leer a Nezahualcóyotl. No sé si alguna vez lo hayan leído. ¿A quién? A Nezahualcóyotl. Salud. Es el del billete de 100 pesos. Sí. Él tiene unos poemas muy, muy interesantes porque él tenía una concepción de Dios bien interesante. Él escribe acerca del dador de la vida. Él dice: este dador de la vida es el que sustenta todas las cosas, es el que en él existimos, él es el que empezó todo, él es el creador de todo y el sostenedor de todo. Bueno, si tú te das cuenta, estás hablando de una América prehispánica donde no había tal conocimiento del cristianismo. Entonces es interesante ver hasta qué punto llegó a conocer a Dios a través de la revelación natural. Él le gustaba mucho las flores, y ustedes van a ver sus poemas, todos hablan de flores, todos. Entonces sin embargo, este conocimiento no era suficiente para entender todas las características del Dios que nos habla la Biblia, ¿verdad? Todos los atributos de su ser, su santidad, su justicia, que era necesario que hubiera un sacrificio, un pago por nuestro pecado, que lo toma Cristo en la cruz, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, entonces podríamos decir que la revelación general te puede mostrar ciertos aspectos como la existencia de Dios, algunos aspectos de su esencia, por así decirlo, de un Dios personal, un Dios poderoso, un Dios hacedor de todo e inmanente. Exacto, pero no te da todo. No te da como que como es Dios, o sea, los atributos de Dios. Ahí es donde no, y es donde entra la revelación especial y también el cómo podemos alcanzar salvación. Ajá. Okay. Sí, ahí se encierra todo. ¿Había alguien más? Anaías, perfecto. Solamente para citar a Calvino, espero no me refuten esto. Calvino dice acerca de la revelación general y la revelación especial, como la invitación de Dios a todos los pueblos mediante la contemplación del cielo y la tierra no surte efecto, ha previsto una escuela especial para sus hijos. Estoy en contra. No es que esté en contra, pero tengo un comentario relacionado. Es que, o sea, una invitación de Dios, o sea, sé que Calvino no se refiere a que la intención con Dios en cuestión de la revelación general es hacer que la gente llegue al arrepentimiento. Sé que no se refiere a eso Calvino, por eso si lo citas, por favor, da intro del contexto. Pero cabe mencionar que hay grupos sectarios en estos tiempos, como son los Testigos de Jehová, los cuales, perdón, los tengo muy a pecho. Hablando sobre los testigos. Sí. Los Testigos de Jehová tienen una enseñanza. Por lo mismo de que tienen ese concepto, como muchos cristianos hoy en día, lamentablemente, de ese Dios que es puro amor y no es nada de ira, de ese Dios que es prácticamente muestran al Dios del Nuevo Testamento como contrario al del Antiguo Testamento, como ¿quién fue este hereje del primero o segundo siglo que empezó con eso? Marción, como Marción, andaba bien marciano ese vato. Marcianos. Sí, andaba bien marciano. Los testigos de Jehová enseñan que todas aquellas personas que no tuvieron acceso a la revelación especial, ponen un ejemplo muy simple, como el de todas aquellas personas que vivieron en el continente americano antes de ser descubierto. Obviamente no tuvieron un acceso a conocer de la persona que fue Cristo. Dicen, bueno, todas esas personas, como no tuvieron acceso a la revelación especial, solamente tuvieron acceso a la revelación general, ellos se pueden salvar por esa revelación general, a través de saber que hay un Dios y de la ley que está puesta en los corazones. Ellos sabiendo lo que es lo bueno y lo malo, entonces entre más cosas, o sea, si tienen al final más obras buenas que malas, pueden alcanzar salvación. Pero acá sí enseñan eso. Lamentablemente, bueno, no lamentablemente en el cristianismo no, pero literal toda religión fuera del cristianismo es en lo que cae. O sea, no hay salvación por obras, o sea, siendo mayores, o sea, las obras buenas que las obras malas. El detalle con ese tema de los testigos de Jehová que sacan esa enseñanza de Romanos 1, donde habla de la revelación especial, es de que si tú lees Romanos 1 no te habla de que es el medio para alcanzar salvación, sino que esa revelación general es el medio por el cual van a tener la condenación, porque ellos están conscientes de lo que es bueno y de lo que es malo, aunque no tengan una revelación especial de quién es Dios o cómo es Dios. A raíz de esa revelación general que tienen, es por la que pueden alcanzar condenación, porque ellos saben lo que es bueno y lo que es malo. Entonces tú checas que realmente agarran el texto para algo literal, o sea, totalmente contrario de lo que el texto quiere transmitir. Y al final de cuentas, si pudiéramos ser salvos por nuestro propio esfuerzo, por lo demás murió Cristo. Exactamente.
Pues sí. Entonces podemos decir que sí es necesaria la revelación en la escritura para entender Yo quiero adelante. concluir con este pensamiento. Dice Vincent Chong, este hermano así asiático. La escritura es necesaria para definir todo concepto y actividad cristiana. Ella gobierna cada aspecto de la vida espiritual, incluyendo la predicación, la oración, la adoración e instrucción. Que esto lo hablábamos las semanas pasadas. La palabra de Dios es nuestra única regla de fe y práctica. Claro. La escritura es también necesaria para que la salvación sea posible, ya que la información necesaria para esto está revelada en la Biblia y ella debe ser llevada al individuo para por ella recibir salvación. Pablo escribe: las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 2 Timoteo 3:15. Entonces, son necesarias porque en ellas encontramos la revelación para la salvación. Nos pueden hacer sabios en la salvación que es en Cristo Jesús. Pero cabe mencionar que la salvación no es un asunto de intelecto, como que tú llegas a analizarlo tan profundo que tú digas, estoy de acuerdo y por eso estás salvo, sino que es una obra que hace el Espíritu Santo. Sí, exactamente, es el Espíritu Santo a través de la predicación del Evangelio. Es el Espíritu Santo quien realmente tiene en última instancia el poder de salvar a las almas. Sin embargo, nadie, y escuchen bien esta cláusula de exclusividad que tiene el cristianismo, nadie puede ser salvo sin la predicación del Evangelio. ¿Qué opinas tú de la muerte de los infantes que nunca pudieron escuchar la predicación del Evangelio? ¿Por qué te gusta ¿Son meterte salvos acá o no en son temas salvos? No, es que puede Siempre quiere ser. meter No, niños. el detalle es de que cuando hablamos de información a medias en estos temas, puede ser que la mayoría no. O sea, con esa afirmación alguien podría decir, bueno, falleció el hijo de un amigo, el hijo Nunca de una escuchó prima. el Evangelio. Nunca escuchó el Evangelio, por consecuencia nunca es salvo. ¿Qué opinas al respecto de eso? Ok, va. Para empezar, vamos a aclarar que este es uno de los temas oscuros de la Biblia. Sí, es un tema que en la Biblia no te dice los niños son salvos siempre, no está explícito. punto. Porque el pasaje que se toma es el de, No el de explícito Jesús. no es igual a no oscuro. O sea, no es lo mismo. Ok, prosigamos. Se Si pueden no es sacar las explícito diferencias. significa que no es claro. No. Hacer lo que Bueno, ahorita hablamos de eso. Bueno. ahorita nos. En el próximo podcast uno de los dos irá. Creo que Sanaías va a estar muerto. Bueno, continúa. Exactamente. Lo que yo me refiero es que no es un tema que te muestren explícitamente en la escritura. Sí, es correcto, ¿verdad? La Biblia no nos dice, bueno, los niños que no alcanzaron a escuchar el Evangelio, que no creyeron en Cristo, pues se salvan o no se salvan. Algunos dicen que solamente los elegidos son salvos. No, nada más los que habían sido escogidos para salvación desde antes de la fundación del mundo y que Dios ya conocía son los que se van a salvar. Sin embargo, lo que yo creo, en base al estudio que yo he hecho del tema de las escrituras, es que dado que estas personas no llegan al estado consciente de la comisión del pecado, al momento de morir en este estado de inocencia o de gracia, un estado de gracia previo al conocimiento completo, a la capacidad cognitiva para saber que yo estoy haciendo algo que es malo o algo que es bueno, el sacrificio de Cristo les es aplicado en ese momento, el momento Pero de la creo que muerte. no es inocencia, es inconsciencia. Muy bien. Son cosas diferentes, Sí, no pueden cierto. ser no culpables. O Ok, sea, bien. bueno, Sí, sí, es cierto. que han heredado el Es pecado. cierto, sí. Primera vez Son que escucho que inconscientes de Asa tal. se equivoque. Bueno, Soy falible, lo siento. entonces, no podríamos decir que no hay ninguna manera en cómo la persona se salva que no sea por la predicación. Sí, estamos hablando de O personas sea, maduradas, pero estamos hablando Ok, de ya. los medios Sí. comunes que Dios utiliza para Sí, la salvación, la es de predicación del todos Evangelio. de los Pero hay calvinistas. medios especiales, hay medios especiales que Dios utiliza como el no permitirle conocer, por así decirlo, una obra de pecado a la gente, que es cuando mueren de infantes, por los cuales pueden alcanzar salvación. Exactamente, o sea, no es común eso, son medios especiales que Dios Así es. utiliza. Sí, O sea, ok, ya. pero en alguien común. Tomando esas excepciones, ninguna persona. Exacto. Ya contando las excepciones. Muy bien, gracias. Tomando las excepciones, ninguna persona Exacto. puede ser salva sin la predicación del Evangelio. Amén. Solté el micrófono. Ahí va. Pero no lo sé. Muy bien. ¿Alguien quiere aportar algo más? ¿No? Muy bien. Entonces podemos decir que sí es necesaria la escritura. Así sencillo. No, pues ¿Es sí, necesaria la ¿verdad? escritura? Sí. Pues siguiente punto. ¿Es suficiente la escritura? Sí. Muy bien. Nos vemos el próximo podcast. Sí, ahora tocaron puntos muy Pátenos. importantes. Creo que la intervención de Nono fue muy buena, ¿verdad? Porque sí se da muchas preguntas. Sí se da.
No es sinónimo A ver, muchas de preguntas. San Alejandro Gu. Alejandro Gu, claro. El buen hermano Alejandro Gu. Mr. Por cierto, no Gu. hemos dicho los apodos. Cuando escuchen que decimos chino, es Israel Maldonado. Cuando escuchen que decimos nono, es Alejandro Gu. Cualquiera que sea Nono, Alejandro Gu, nada más. el Y cuando, jefe y cuando escuchamos es Mr. que, Alex. cuando escuchamos que decimos está incorrecto, es Anaías. Es que lo trajimos por eso. No, no es cierto. Charlie obviamente es el hermano Carlos. Ok. Y Anaías es Anaías. Bueno, sí. Descubrimiento. Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre la suficiencia de las escrituras. ¿Sí? Entonces, ¿alguien que quiera abrir con la suficiencia? No, bro, yo ya no. Yo sé que tú quieres, hermano. Dale, ok, Anaías. No, ¿Empiezo? no, adelante. Dale, tú tienes la pauta, está bien. Me gusta. Sí. La suficiencia de las escrituras. Yo tengo una objeción. Cuando decimos que las escrituras son suficientes, queremos decir que la revelación que Dios nos ha dado nos basta. O sea, no necesitamos de revelación nueva, no necesitamos que alguien venga y nos diga cómo se deben de hacer las cosas o cómo son las cosas. Simplemente nos apegamos a solo escritura. Muy bien. ¿En qué temas es suficiente la escritura, Anaías? ¿Tú, Meno? Explícame matemáticas de acuerdo a la Biblia. ¿Verdad? Ok. Bueno, Si analizamos Gracias por explicar mi pregunta. claro, ok, perfecto. Eso está más explicado, esa pregunta. Sí, puedo aprender Cuando nos decimos matemáticas, que la ¿no? escritura es suficiente, estamos hablando en términos de lo que ya hemos mencionado, acerca de la salvación, acerca de la espiritualidad, acerca de todo lo que el creyente requiere para ser salvo, ¿no? O sea, acerca de la, para llevar su vida de la a doctrina para practicar su vida cristiana. Entonces, cuando estamos hablando de la suficiencia de las escrituras, estamos hablando en ese sentido. No estamos diciendo que las escrituras son suficientes en términos de biología, como estamos hablando hace un momento, porque la Biblia, para empezar, no habla de biología. Fíjate Sí, que, no. que hay algo que sí da risa. Mi novia cuando estaba en un instituto cristiano me voy a reservar el nombre. Oye, en ¿Tienes serio novia? que a mí me daba a veces hasta enojo y me da cosa porque ella se quedaba la cabeza, me decía, oye Charlie, es que yo necesito saber cómo encajar un texto en o sea, daba matemáticas y tengo. Yo, oye Lili, pues es que no está escrito, o sea, no está. Pues es que tengo que, si no, la regañaban y hacía que lo tenía que volver a hacer y a fuerzas que encajara. La multiplicación de los panes. Ahí Ándale. No, oye, en serio sí. Te lo prometo, en serio sí lo hacía. Voy a hacer dos comentarios, dos aclaraciones. La primera es de que escucharon que Charlie, tiene novia. Bueno, aclaro. La mayoría de los que estamos presentes, tanto Sam, Charlie, Chino, Asa y yo, tenemos novia. Le digo que no tiene novia, al igual que es el único que siempre está equivocado, es Anaías. Ya se dan cuenta por qué. Exactamente. No, pero hermanos, está disponible. Digo, o sea, Bueno, y el otro comentario es algo parecido a lo que dijo Charlie. Cuando yo llevé el curso de herejías 2 con los testigos de Jehová, me acuerdo que hablando de este tema, no, es que es neta, o sea, el detalle es de que no es exclusivo de los testigos de Jehová, claro, o sea, yo lo digo porque fue por donde yo lo viví, pero lamentablemente muchos cristianos aplican eso, como lo acaba de mencionar Charlie sobre su idonia. Me acuerdo que la que me andaba enseñando ahí sobre el tema decía de que no, yo una vez cuando estaba estudiando la carrera era algo sobre biología, por eso ahorita lo mencionó Anaías. Gracias. ¿Qué andas viendo? Perdón. Ella ocupaba como que quería ver en la Biblia que dijera algo sobre el tema, entonces abrió, no me acuerdo qué texto encontró, pero encontró uno que estaba, o sea, súper mega sacado de contexto para que aplicara ella, así como que, amén, gloria a Dios, o sea, la Biblia habla de todos los temas porque encontró una palabra que se ajustaba a lo que ella estaba buscando. Y cuando me dijo eso, yo estaba con los testigos de Jehová, pero tampoco no estaba tan fumado, así que yo, o sea, no me la creí, sí, casi como que, pues, qué rayos con esta onda. Entonces hay que entender que la Biblia, cuando hablamos de la suficiencia de la Escritura, no quiere decir que son suficientes o que son explícitas o que te hagan un estudio intenso en cualquier área, exhaustivo, en cualquier área que tú quieras tocar como eso, pero sí podríamos hablar de la suficiencia de la Escritura en cuestión de la fe, de la salvación, de la vida cristiana, del ser de Dios, bueno, lo que Él nos quiere revelar de acuerdo con las limitaciones de nuestro lenguaje y de la persona y obra de Jesucristo. En esas partes la Escritura sí es suficiente. Voy a leer algo aquí que otra vez es de hermano Chang. Dice, muchos cristianos dicen afirmar la suficiencia de la Escritura, pero en su real pensamiento y práctica la niegan.
La doctrina afirma que la Biblia sostiene información suficiente para alguien, no solamente para encontrar la salvación en Cristo, sino para, subsecuentemente, recibir instrucción y dirección en todos los aspectos de su vida y sus pensamientos, sea por declaraciones explícitas de las Escrituras o por inferencias sacadas directamente de ellas. El punto aquí de esto que estoy diciendo es que la Biblia es suficiente, nos provee suficiente información, ya sea explícita o de manera de inferencias, para poder conducirnos en todos los aspectos de nuestra vida. Sí, es decir, oye, yo estoy teniendo un problema en mi trabajo porque mi jefe quiere que le dé un informe que todavía no está completo y me está presionando mucho. La Biblia, ¿cómo me dice que maneja eso? La Biblia no habla de eso. O sea, neta, tú búscale por donde quieras, no vas a encontrar un texto que tú le puedas encajar a esa situación. Sin embargo, sí, la Biblia nos ayuda a decir principios. O sea, tenemos que ser como cristianos responsables, intachables en nuestra manera de andar. Podemos razonar con el jefe, decirle, oye, pues mira, aquí tengo este problema. O sea, el punto es la conducción de cómo estoy yendo en esta situación, ¿verdad? Para eso es suficiente la Biblia también, ¿verdad? El punto es que las cosas que mencionó no son completamente correctas. Es que vamos a lo mismo, al tema anterior acerca de la necesidad, las escrituras no son necesarias para conducirnos en nuestra vida en general. No nos está hablando de una vida completamente de cómo se va a desarrollar el cristiano en la iglesia. No, es cómo se desarrolla el cristiano en toda su vida diaria, es su vida espiritual en todo el contexto, o sea, en el que se desenvuelve. Es suficiente para construir una cosmovisión, ¿sí? Una visión del mundo, una visión de la realidad. La base en cómo vas a vivir y lo que vas a creer. Pablo escribe que la escritura no es solamente divina en su origen, sino que también lo es en su objetivo. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo creo que este versículo lo resume. Sí. Amén. Muy bien. ¿La implicación? No, perdón, ese era de otro tema que tenía. La Biblia es suficiente y no hay ningún otro escrito que se iguale a la Biblia. Bueno, déjame te comento. Vas a objetar de eso. Entonces, para terminar, les quiero leer esta última parte. Es un parrafito muy interesante. Dice: la teología cristiana debe afirmar sin reservas la suficiencia de la escritura como una fuente completa de información, instrucción y dirección. La Biblia contiene toda la voluntad divina, incluyendo la información que alguien necesite para su salvación, desarrollo espiritual y dirección personal. Ella contiene información suficiente de forma que, si alguien la obedece completamente, estará cumpliendo la voluntad de Dios en cada detalle de su vida. Pero siempre que él comete pecado es porque falla en obedecerla completamente. Aunque nuestra obediencia nunca alcance perfección en esta vida, esto no significa que en la Biblia no exista toda la información que necesitamos para vivir una vida cristiana perfecta. Interesante eso, ¿no? O sea, la Biblia nos dice cómo debemos vivir una vida cristiana perfecta, nosotros no podemos hacerlo, ¿verdad? Pero no podemos poner la excusa de, ¿sabes qué? No sabía que así era. No, la Biblia nos muestra todo. Sí. Y al final Dios mismo dice sobre él acerca de cómo debemos ser santos porque Él lo es. O sea, debe haber un constante esfuerzo porque la Biblia nos da las herramientas suficientes. Sabemos que no vamos a llegar a ese punto hasta ser glorificados, pero tenemos las herramientas para esforzarnos diariamente en crecer, guiados por la palabra, en cuestión de que es suficiente para eso. Y es nuestra obligación usar esas herramientas porque tenemos que crecer en santidad para parecernos cada vez más a Cristo. Así es. Muy bien. Entonces, aquí vamos concluyendo el programa. En resumen, lo que estudiamos hoy fue la claridad, la necesidad y la suficiencia de las escrituras. Y con esto vamos a dar por terminado el tema de bibliología. Fue como una introducción a la bibliología. Si ustedes van y toman una teología sistemática, pues obviamente el tema está desarrollado más a profundidad y pues pueden entender un poquito más. Pero si quieren comenzar, pueden escuchar este podcast otra vez. Si tienen alguna duda, pónganosla en el Facebook, en el WhatsApp. No tenemos WhatsApp ahí, perdón. En el Facebook, en el Instagram. Ya tenemos Instagram. Y ya tenemos Instagram. Síganos en Instagram, Tertulia Reformada, @Tertulia Reformada. Y en YouTube, en el canal de YouTube, también pueden dejar en los comentarios. Ahí si tienen alguna pregunta, alguna duda. Vamos a comenzar entonces a responder dudas que tengan. Si hay alguna duda, como ya habíamos mencionado antes, si hay alguna duda que sea suficientemente grande como para necesitar un pedazo o una porción de tiempo en el siguiente programa, lo vamos a utilizar.
Entonces, para que hay que... Al igual que las dudas son recibidas, también las ofrendas. Paso mi cuenta de PayPal. Gracias a las ofrendas que ya hemos recibido, ya vamos a cambiar de instalaciones. Sí, ya tenemos set de grabación. Sí, ya tenemos un set de grabación. Gracias por las ofrendas. Pueden seguirlas dando para después del set, pues poder empezar con un carrito o algo por el estilo, ¿verdad? Síganos en Patreon. Gracias. Mejor equipo, más micrófonos. Sí. Bueno, pero muchas gracias por escucharnos. Este ha sido el programa de hoy y esperen la siguiente semana el siguiente capítulo. También yo quiero decir que, o sea, ya tenemos más o menos la idea, antes de que termine la frase, ya tenemos más o menos la idea, los temas que siguen, pero si algún tema les interesa muchísimo y nos parece un tema pertinente de tocar, pónganoslo ahí como sugerencia y podemos platicar sobre ese tema. Bueno, termina la frase. Muchas gracias por escuchar aquí a la Tertulia Reformada. Eso fue Tertulia Reformada. Síguenos en nuestras redes sociales y no te pierdas nuestro episodio semanal. Tertulia Reformada. Todos los derechos quedan reservados. Tertulia Reformada 2019.